Muy buenas noches con todos los presentes y bienvenidos a esta sesión de presentación de nuestro programa ejecutivo en Derecho Empresarial de la Universidad Continental. Mi nombre es Daniel Echaiz, soy coordinador académico y profesor de dicho programa y nos complace tenerlos hoy día con nosotros para poder comentarles acerca de las bondades de este programa académico y cuán útil puede ser para vuestra formación académica y mejor desempeño profesional en una materia que sin lugar a dudas goza de enorme actualidad como también complejidad, que es el derecho empresarial, ya no el antiguo derecho comercial o derecho mercantil, sino, por el contrario, una moderna, compleja, vasta y enriquecida materia jurídica transversal. Y digo transversal porque el derecho empresarial corta a todas las ramas del derecho, tomando como núcleo central a la empresa. Este fenómeno complejo, multidisciplinario, multiperspectívico, que trasciende al mundo estrictamente jurídico. Y ahí está lo interesante, porque la empresa puede y debe ser enfocada desde la perspectiva de la economía, de la contabilidad, de los recursos humanos, de las finanzas corporativas, del marketing, de la estrategia comercial y, claro está, del derecho, entre tantas otras disciplinas. De modo tal que el derecho se suma a tantas otras perspectivas que bien pueden tenerse en torno a la empresa. ¿Qué es lo que buscamos con un programa como este? Adiestrarnos en el conocimiento y el desarrollo de la empresa en sus distintas facetas, a efectos que bien podamos nosotros directamente entrar en contacto con las empresas, desarrollar actividad empresarial o emprender nuevas aventuras negociales en el mercado, por un lado, o por otro, asesorar desde un rol de consultores a quienes desarrollan actividad empresarial. Ténganlo por seguro que con este programa ejecutivo de derecho empresarial tendremos las herramientas suficientes para poder abordar esta temática que les acabo de mencionar. Se trata definitivamente de un cúmulo de nuevos temas que tradicionalmente no se ven en los programas o facultades de derecho, que ordinariamente no se estudian en las universidades y que poco a poco comienza a despertar el interés académico en nuestro país. Pues bien, la Universidad Continental, conocedora de esa necesidad del mercado y con el propósito de responder a esa creciente expectativa de los alumnos, ofrece este novedoso e interesante programa ejecutivo en derecho empresarial, que lo hemos armado, estructurado y construido con el propósito de ser eso, un programa ejecutivo, es decir, entre comillas, directo a la vena, lo que necesita saber para poder desempeñarse con solvencia en el mercado. Vamos aquí a lo más eficiente, directo, concreto, específico, el ABC de cada una de estas materias que constituyen columnas vertebrales fundamentales para el desarrollo del derecho empresarial. Vamos a combinar por lo mismo la teoría y la práctica, porque esa metodología mixta genera una simbiosis, una dicotomía que nos enriquece en el enfoque de los temas. Necesitamos tener la teoría para fundamentar, analizar, reflexionar y comprender los temas, pero también necesitamos la práctica para poder aterrizar
de manera concreta y directa en la operatividad del día a día de los negocios. De modo tal que la teoría se suma a la práctica y la práctica se suma a la teoría. Esa es la metodología que utilizamos en este programa, que es un programa que además se ha estructurado en torno a cursos que son piedras angulares dentro de la compleja trama del derecho empresarial, porque ciertamente las materias son muchísimas y van en aumento. Y eso responde a la realidad cada vez más enriquecida, porque el derecho empresarial, el derecho en general, pero el derecho empresarial en particular, está enormemente aparejado a la realidad, al día a día de las empresas. Hay que tener en consideración desde ahora que nuestro propósito con este programa, cuando lo cursamos, es poder brindar respuestas útiles y eficientes a quienes son el destinatario de nuestro servicio, los clientes. ¿Quiénes son ellos? Los empresarios. De modo tal que los empresarios van a demandar respuestas concretas a problemáticas concretas. Y tenemos que desarrollar esa destreza habilidosa en responder de manera concreta a esa problemática concreta. No hay medias tintas. Y para ello necesitamos el conocimiento suficiente que, sumado luego al expertise que vamos ganando en el camino, pero que se ve reforzado por el expertise de los profesores que luego mencionaré, definitivamente todo ello nos genera un valor agregado, la posibilidad de comprender de una manera bastante clara e ilustrativa justamente el desarrollo de estos temas en el mercado. Tengan en consideración que cuando abordamos el derecho empresarial, no es que mañana más tarde se nos va a preguntar, se nos va a inquirir, oiga, por una definición teórica, por la naturaleza jurídica de alguna institución, por una clasificación dogmática. No, el cliente no nos va a preguntar eso. El cliente nos va a presentar un caso del día a día de menor complejidad o un caso de enorme relevancia de mayor complejidad, pero un caso. Finalmente, donde hay preguntas concretas, como bien decía, y eso merece una respuesta concreta. Pero para ello tenemos que tener el conocimiento suficiente. ¿Y dónde nos vamos a adiestrar adecuadamente para ello? En este programa ejecutivo en Derecho Empresarial que hoy les vengo a presentar. De modo tal que les animo muy vivamente a que podamos participar de este formato académico que realmente es interesante y tiene un valor agregado que además marca un diferencial frente a la oferta actualmente existente en el mercado. No dejemos pasar esta oportunidad, no desaprovechemos la ocasión para realmente inmiscuirnos en una materia, me refiero al derecho empresarial, no que es el futuro, sino que ya es el presente. Porque los temas que vamos a abordar en los distintos cursos que componen nuestra malla curricular son los temas que en el día a día se ven en el Perú, se desarrollan en nuestro mercado. ¿Y cómo podrán ustedes corroborar lo que estoy diciendo? Muy simple, muy simplemente. Porque todos estos temas, los que hay, ahora voy a mencionar y los que verán en los sílabos de los cursos que van a estudiar, todos esos temas, ¿sabe dónde van a encontrar ustedes la casuística? Y ahí comprobarán que son reales temas del día a día. No en los libros, no, 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 ahí no, en las noticias. En las noticias. Revisen los periódicos. Y cuando revisen las páginas económicas y financieras de un diario peruano, extranjero, impreso por internet,
Cuando revisen plataformas noticiosas, van a encontrar ustedes los ejemplos para todos los temas que estamos abordando en este programa. Ahí podrán comprobar fehacientemente que estamos ante temática viva del día a día. No estamos elucubrando teoría dogmática que no sucede en la realidad y vamos a inventar ejemplos de laboratorio. No, no hay nada que inventar. Simplemente tenemos que seguirle el curso a las noticias. ¿Qué mejor oportunidad para ejemplificar los temas de los cursos con lo que acontece en la propia realidad? Díganme ustedes si eso no resulta mucho más vivaz, si eso no nos incentiva a la mejor comprensión de los temas. Veamos las propias noticias, lo que está sucediendo. Ahí está la casuística más actualizada, porque al final de cuentas, y ustedes seguramente lo sabrán o lo presumen, la práctica supera la teoría. La realidad es mucho más rica en contenido que lo que pueden tener las frías páginas de un texto académico. Entonces, en un programa como este, tenemos que mirar la realidad. Pero para poder conocerla y entenderla, necesitamos que hayan unos promotores de ese conocimiento, que son los profesores de este claustro. Porque todos los que conforman la plana docente de este programa ejecutivo en Derecho Empresarial son profesionales reconocidos no solamente por sus calidades académicas, sino además por su expertise profesional, por su recorrido en el mundo profesional, porque conocen lo que dictan. No se trata de teóricos ajenos a la práctica, no, son personas que están abocadas en el día a día a los temas que les van a dictar en este programa ejecutivo en Derecho Empresarial. Así pues, tenemos la oportunidad, ya decía, de cubrir distintas materias, todas ellas relevantes, significativas e importantes para el conocimiento de lo que es el derecho empresarial, para entenderlo de mejor manera. Vamos a empezar con un curso de derecho societario, fundamental, fundamental para entender al derecho empresarial, porque de las distintas formas empresariales que hay en el mercado, no cabe duda que la sociedad y específicamente la sociedad anónima es la forma empresarial más utilizada. No hay que ser un experto para poder corroborar lo que estoy diciendo. Basta que miremos la realidad. La mayoría de las empresas existentes en el mercado optan por el modelo de la sociedad anónima. Y si quieren una data al respecto, les diré que hoy en el Perú, formales, constituidas como personas jurídicas, hay aproximadamente 1.600.000 empresas. Y de ese universo, más del 80% son sociedades anónimas. Agregaré diciéndoles que mensualmente en el Perú se crean unas 5.000 empresas. Y de ese universo, más del 80% optan por el modelo de la sociedad anónima. Y si seguimos mirando la realidad, apreciaremos que post pandemia ha surgido un ánimo emprendedor en muchos peruanos, que a veces empujados por las circunstancias post pandemia han tenido que emprender un negocio, a tal punto que ha habido algunos meses donde ese número promedio que les mencioné de 5.000 empresas constituidas al mes, en algunos meses ha llegado a 15.000 empresas constituidas al mes en el Perú. Y vuelvo a repetir, un 80% o más
optando por la sociedad anónima. Entonces, díganme ustedes cómo no va a ser importante el modelo de la sociedad en general y de la sociedad anónima en particular. Claro que sí. De modo tal que desarrollar un curso de derecho societario se vuelve pues una materia importantísima. Y ahí podrán revisar la Ley General de Sociedades, la ley número 26887, una ley que ya tiene más de un cuarto de siglo de vigencia, más de 25 años, más de 26 en realidad. Entró en vigencia el 1 de enero de 1998, más de 26 años. Y actualmente se viene barajando ya la elaboración de un anteproyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que parece que no va a ver a la luz todavía prontamente, pero hay que tenerlo en el radar. Entonces, en este curso de Derecho Societario podrán revisar las principales instituciones del derecho societario, las reglas aplicables a todas las sociedades, para estudiar temas como el objeto social, la denominación social, el interesantísimo tema de los convenios para societarios, el arbitraje societario, entre otros. Luego pasarán a temas vinculados a aspectos patrimoniales, por ejemplo, el capital social, las acciones, y dentro de las acciones, acciones con derecho a voto, acciones sin derecho a voto, acciones preferentes, derecho de suscripción preferente, derecho de adquisición preferente y demás. También abordarán los órganos societarios, la Junta General de Accionistas, el directorio, la gerencia y otros órganos que podrán crearse en el estatuto social. Habrá que ver cuál es el alcance de cada uno de ellos, los derechos, las obligaciones, las responsabilidades, las competencias, las limitaciones, etcétera. Se podrá visorar temas complementarios como el estatuto social, la modificación de este, el aumento del capital social, la reducción del capital social, la operación acordeón y demás. Esos y otros temas conforman el curso de Derecho Societario, que ustedes van a tener la oportunidad de revisar en el inicio del programa, curso que lo van a desarrollar con la profesora Sandra Echais, quien es mi socia además, y una experta en la materia societaria, como que nos dedicamos nosotros en el día a día en el estudio precisamente a trabajar temas societarios. Y ahí podrán ustedes revisar no solo lo que la normatividad indica, sino adicionalmente la jurisprudencia societaria, especialmente la jurisprudencia registral, la de los tribunales registrales, tan copiosa y la mayoría de las veces tan interesante y acertada. Luego vendrá un segundo curso, un curso de derecho corporativo, donde vamos a revisar, y ahí específicamente lo digo vamos porque lo van a trabajar conmigo, ese curso, vamos a revisar distintas figuras o instituciones, todas ellas muy novedosas, que en los últimos años han empezado a ganar espacio dentro de nuestro mercado. Y hay figuras, repito, especialmente interesantes que hay que evaluar, analizar y aprender a trabajar desde el fondo empresarial, por ejemplo, que permite tener una concepción distinta de la empresa, lo que los contadores llaman empresa en marcha, y vamos a estudiar ahí que una empresa es más que la suma de bienes, no, una empresa son bienes, muebles, bienes inmuebles, es decir, tangibles, pero también son intangibles, también hay derechos, hay imagen comercial, hay reputación en el mercado, hay cuota de mercado, el hecho de estar organizado por el empresario en funcionamiento, y a la larga vamos a terminar percatándonos que hay casos, muchos casos, donde más valor termina teniendo un intangible que un tangible. El hecho que una empresa esté en movimiento, esté en marcha, termina siendo más importante que la suma de sus elementos materiales. Y vamos a ver ejemplos reales que han acontecido
en época reciente en el Perú, donde advertiremos cómo inicialmente se generó, por mencionar un caso, oiga, cierta disputa por el valor de ciertos bienes y terminamos discutiendo cuánto vale una silla o una mesa en la venta de un restaurante, hasta que luego las partes intervinientes se dan cuenta, especialmente el vendedor se da cuenta, que no tiene que discutir cuánto vale una silla o una mesa, que lo que le interesa discutir es cuánto vale su cuota de mercado. Cuando yo te vendo un restaurante, a mí no me interesa venderte sillas o mesas. A mí me interesa venderte la cuota de mercado. Yo te vendo la clientela. Yo te vendo la imagen y reputación comercial. Pero claro, ¿cómo se vende eso? ¿Cómo yo me apropio de la clientela? Vamos a ver que hay mecanismos, hay candados, hay pactos. Interesantísimo además, porque todo eso es atípico, porque no está regulado en la ley, pero hay que trabajar una serie de contratos y ahí entramos nosotros, los asesores y consultores, para trabajar esos documentos de cara a realizar esas operaciones más atractivas. Por ejemplo, y vinculándolo al tema societario, oiga, cuando yo te vendo acciones, ¿qué te estoy vendiendo? Bueno, acciones, pues, ¿no? Títulos, valores. A mí no me interesa venderte acciones, pero vamos a aprender a salir un poquito de la caja, no tan cuadriculado como es un abogado tradicional. El abogado tradicional te dice, te vendo acciones. Vamos a aprender nosotros acá que no me interesa venderte acciones. Yo te quiero vender el control. Yo te vendo el control. ¿El control de qué? El control de la empresa. Porque con el control, entonces, lo que va a suceder es que me vas a pagar un precio más alto. Y vamos a ver ahí cláusulas interesantes, la cláusula drag along, la cláusula tag along, oiga, derecho de arrastre, derecho de acompañamiento. Yo te vendo control. Y de repente no tengo el control. Entonces, ¿cómo te vendo el control? Un ratito. Previamente voy a hacer una tarea. Voy a celebrar un convenio de accionistas. Me voy a juntar con otros socios minoritarios y ahora vamos a tener un paquete y ese paquete da control. Ahora el paquete accionario te lo vendo. Y de repente yo quiero aislar riesgos y entonces constituyo una sociedad vehículo, una sociedad offshore, de repente en el extranjero y te vendo el paquete accionario a través de la offshore. Todo eso, ¿cómo se llama? Estructuración de operaciones. Podía muy fácilmente venderte las acciones, seguramente me ibas a pagar 10, pero cuando yo te vendo el control y lo estructuro como les comento, mañana tú estás dispuesto a pagarme 100 y no 10, porque te estoy vendiendo otra cosa intangible. Pero para eso tenemos que entender qué hay atrás de esto. Tenemos que razonar más allá de lo estrictamente jurídico. Ahí tenemos esta figura. También veremos en derecho corporativo a lo que les acabo de deslizar, las empresas offshore, las sociedades holding, las sociedades vehículo, las subsidiarias, las filiales, las sucursales, los grupos de empresas. Oiga, vamos a hacer un negocio, entonces vamos a constituir una empresa, una, ¿y por qué no dos? ¿Y por qué no tres? ¿Y por qué no cuatro? Veamos qué es lo más interesante. Hay que estructurar la operación y todas las vamos a constituir en Perú, todas las vamos a constituir en Lima, de repente en alguna provincia hay alguna exoneración tributaria, de repente en el extranjero, en un paraíso fiscal, oiga, que sea una offshore, de repente me da blindaje y protección, o estoy aprovechando un convenio para evitar la doble imposición, o estoy aprovechando un esquema de tributación menor con un país con el cual el Perú tiene un tratado, de repente de libre comercio. Oiga, tengo que estructurar la operación de manera tal que cuando voy a hacer el negocio, el cliente dice, yo quiero hacer este negocio, pero nuestro trabajo será si eso se consigue a través de una empresa o de dos o de tres en el Perú, en el extranjero, una empresa independiente, una empresa vinculada, una empresa en un grupo, con sucursales, con filiales, con consorcios, con franquicias, con alianzas estratégicas, etcétera. Temas como esos vamos a abordar en el curso de Derecho Corporativo. En tercer lugar, forma parte de la malla curricular un curso de empresas familiares. Una temática súper interesante, también muy interesante. ¿Por qué?
Porque las empresas familiares son una realidad sumamente extendida en nuestro país. La mayoría de empresas en el Perú califican como empresas familiares, es decir, cuando el control accionario en la titularidad, en la propiedad, recae en los miembros de una familia. O también cuando los cargos administrativos recaen en los miembros de una familia. Entonces, las empresas familiares pululan en el Perú, abundan en el Perú. Hay una vasta cantidad de ellas. Sin embargo, no hay un conocimiento especializado, no hay el expertise suficiente para que un abogado o un consultor asesore de manera especializada a la empresa familiar. En países vecinos sí lo hay. Basta con que vayan a Colombia o Argentina y verán ustedes la cantidad de conocimiento, de expertos, de asesoría y demás que existe en esta materia. Pero aquí no. Entonces tenemos que profesionalizar el manejo de una empresa familiar, porque lamentablemente las empresas familiares en muchas ocasiones son subestimadas. Se les ve como empresas de menor nivel o jerarquía. Se cree que estas, oiga, son empresas en un escalafón más bajo, cuando ello no es así ni debe ser considerado así. Al contrario, el hecho que la empresa tenga un componente familiar la va a desnaturalizar, la va a minimizar, la va a apocopar. No, ese no tiene que ser una característica para que la haga menos. Al contrario, la empresa familiar puede ser familiar y mantenerse familiar sin perjuicio que se profesionalice. Pero hay que entender esa realidad, porque la realidad de una empresa familiar es muy distinta a la de una empresa que no lo es. Hay que conocer a fondo esa realidad. Por ejemplo, una empresa común y corriente requiere una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. Una empresa familiar también requiere una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. Pero, como es familiar, requiere otros órganos más, que lo van a ver en este curso con la profesora Sandra Chais también. Van a ver de que una empresa familiar necesita una asamblea familiar, necesita un consejo de familia, necesita un family office u oficina familiar. Son órganos complementarios que no tienen por qué confundirse con los otros órganos societarios. Y también avisorarán ustedes que la empresa familiar necesita una suerte de reglamento, un conjunto de normas internas. A eso se le llama protocolo familiar y otros instrumentos jurídicos que nosotros como asesores tenemos que trabajar en pro de nuestros clientes. Habrá que considerar una separación de patrimonios de los cónyuges cuando son empresarios o la elaboración de un testamento o de repente habrá que celebrar un convenio para societario, modificar el estatuto social para incluir ciertas cláusulas, o de repente vamos un poco más allá y constituimos una empresa holding offshore en el extranjero, o establecemos un fideicomiso de interés, un fideicomiso testamentario, o creamos una fundación de interés privado en el extranjero, por ejemplo, en Panamá, para darle blindaje al grupo familiar. En fin, tantas cosas que podemos hacer cuando una empresa familiar está requiriendo de nuestros servicios, de nuestra consultoría. Y se los digo a ustedes como que nosotros también, con la doctora Sandra Chais, trabajamos hace muchos años en la asesoría jurídica de empresas familiares y por eso nos complace tener un curso como este, que son pocos los centros de estudios en el Perú que ofrecen un curso en empresas familiares. Se comete el gravísimo error de creer que una empresa familiar debe ser tratada como cualquier otra empresa. Craso error. No es así. Se le subestima, se cree que es una empresa más y luego vienen los problemas. ¿Qué problemas? Diversos. Problemas, por ejemplo, de la sucesión.
quién va a asumir el liderazgo cuando ya no esté el patriarca, el fundador de la empresa familiar. O el problema laboral, que los familiares creen que la empresa familiar es una bolsa de trabajo y todos tienen derecho a un trabajo en ella. O los conflictos familiares que se presentan ahí, totalmente gravosos, porque esos conflictos se presentan entre socios, pero entre socios que son familiares y mantienen el vínculo y la relación. Y así una serie de tópicos problemáticos que se van decantando por la falta de profesionalización de una empresa familiar. En cambio, cuando la empresa familiar se profesionaliza, van a ver ustedes que el destino es otro. Y no por gusto hoy día tenemos empresas familiares exitosas en el Perú, pero no es coincidencia que esas empresas familiares en el Perú, y claro está en el extranjero, han emprendido la tarea de profesionalización y lo han hecho hace muchísimo tiempo. Y entonces de esa manera se puede superar aquella curvatura tradicional que le llaman el Valle de la Muerte, que es la tercera generación. En la primera generación, la empresa familiar crece lentamente, con esfuerzo, porque empezó de cero, ¿no? Crece lentamente. En la segunda generación, como ya no empieza de cero, empieza con el camino recorrido, en la segunda generación se dispara y crece enormemente. Y como ya ha llegado a un punto de éxito, suele suceder que la tercera generación despilfarra el patrimonio y la manda de picada a la empresa. Y ahí cae. Eso se llama el Valle de la Muerte. Hay que superar ese Valle de la Muerte. Empresas longevas como Faber-Castell, empresa alemana, la más grande empresa de útiles de escritorio en el mundo, es una empresa familiar que va en octava generación. Octava generación, profesionalizada, claro está. Entonces, temas como esos vamos a tener la oportunidad de revisar en este curso que les comento. Un cuarto curso que forma parte de nuestra malla curricular es el de financiamiento empresarial, que aborda una temática importante que se reduce en una sola pregunta inicial. ¿De dónde obtenemos el dinero para hacer negocios? Porque para hacer negocios se necesita dinero, se necesita capital. A veces poco, a veces mucho, pero que se necesita, se necesita. Yo no puedo hacer negocios con capital cero. No, no puedo hacer así. Necesito capital. Ahora, eso no significa que el capital sea propio. El capital puede ser de terceros. Ajá, ahí viene lo interesante. Eso es el financiamiento. ¿Cómo hago para obtener capital de terceros? Ajá, ya no es entonces cómo obtengo capital. Primera pregunta inicial. No, vamos avanzando un poquito más y decimos, no, ¿cómo hago para obtener capital de terceros? Ah, ok, comenzamos a ver mecanismos. Sí, pero en realidad la pregunta no es esa. ¿Por qué? Porque obtener capital de terceros no es difícil. Es fácil, ya lo vamos a ver en el curso, porque ese curso también lo van a desarrollar conmigo. Oiga, ya vamos a ver de que hoy día no es difícil obtener capital de terceros. Sin necesidad que le toques la puerta a un banco, el banco te quiere prestar dinero. No es difícil. Entonces, la pregunta del millón no es cómo obtengo capital. Tampoco es cómo obtengo capital de terceros. ¿Saben cuál es la pregunta del millón? ¿Cómo obtengo capital de terceros? Barato. Esa es la pregunta. ¿Cómo obtengo capital de terceros? A bajo costo. Porque de conseguirlo lo consigo, pero caro. Entonces ya no me conviene, porque hay un costo financiero. La tajada mayor de la torta se la lleva un banco, no me conviene. Entonces tengo que estructurar la operación para que ese financiamiento sea el más adecuado, el más conveniente, el que me da más por menos, donde el que me presta asume el riesgo, comparte el riesgo conmigo. Entonces vamos a estructurar mecanismos, hay diversos mecanismos. A veces uno se centra solamente en uno, en el más conocido, pero quizás el menos recomendable. Oiga, le voy a tocar la puerta al banco. Bueno, ese es un mecanismo, ¿no? Eso se llama mutuo bancario, crédito bancario. Es una posibilidad, sí, pero hay que considerar otras posibilidades. Y si emitimos acciones y si cotizamos en la bolsa,
Y si vamos al mercado de valores, emitimos bonos, vamos por un fondo mutuo, vamos por un fondo de inversión, vamos por capital de riesgo, vamos por financiamiento de proyectos, vamos por un factory o un descuento o un leasing financiero o un leasing operativo o un leaseback, en fin, tantos mecanismos que hay. La creatividad es el límite. Y van a ver ustedes cuando desarrollemos este curso que aquí no hay una sola respuesta. Oye, para este negocio, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es X. No, no, así no funciona. No. Mira, el mecanismo puede ser A, B, C, D, E. Hay 5, o 6, o 10, o 20. Pero cada uno tiene características, cada uno tiene pros y contras. Entonces tenemos que hacer un análisis sesudo, meditado. Y ahí entramos nosotros, los asesores. Vamos a recomendarle al cliente que por las características de su negocio, el mecanismo más conveniente sería este, por tal o cual razón. Pero recomendamos, pero en base a razones claras, no porque este es el mecanismo que todo el mundo hace, no, porque el mecanismo que todo el mundo hace seguramente es el más inadecuado, es el más costoso, es el más ineficiente. Entonces tenemos que poner las cartas sobre la mesa y ver cuáles son los mecanismos más convenientes. Oye, ¿qué le interesa a usted? ¿Por qué no tocar la puerta y decir al otro que se vuelva socio contigo? ¿Por qué no compartir el riesgo? ¿Por qué no buscar un financiamiento a largo plazo? ¿Por qué no tocar la puerta del mercado de valores? Llevamos evaluando, va a depender de las características de quién lo pide, del negocio, el riesgo involucrado, el plazo de devolución del capital, la expectativa de rentabilidad, la competencia, factores endógenos, factores exógenos, endógenos dentro del mercado, exógenos fuera del mercado. Va a depender de N cosas. Y todo eso tendremos que evaluarlo. Tendremos que hacer un análisis costo-beneficio. Tendremos que hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tendremos que hacer un análisis de prueba ácida y colocarnos en diversos supuestos con un juego de sombreros para ver cómo funciona. Todo eso tendremos que evaluar, pero justamente con este curso de financiamiento empresarial vamos a abrir los ojos para apreciar que hay distintos mecanismos de financiamiento en el mercado. Y el primer error que se comete aquí, doctores, es creer que solamente hay un mecanismo o dos o tres, cuando pueden haber 20, 25, 30 o más. Entonces, hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que ver objetivamente en qué caso me conviene poner dinero del bolsillo con un aumento de capital. Ese es un financiamiento. ¿En qué caso me conviene tocar la puerta a un socio estratégico que me pone dinero, pero no solamente dinero, sino que por estrategia me conviene que se asocie conmigo? ¿En qué caso me conviene tocar la puerta a un banco y no pedirle un préstamo, pedirle que se involucre en el proyecto para que asuma riesgo y quiera mejorarme el proyecto? Y así, cada mecanismo tiene sus propias características. Eso es lo que vamos a ver en este curso de financiamiento empresarial. Un quinto curso es el de resolución de conflictos. Un tema también importante, una materia significativa, porque el conflicto está potencialmente presente en todo negocio. Siempre que hay un negocio, que hay dinero de por medio, que hay egos en juego, oiga, el conflicto salta a la luz. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con el conflicto. Oiga, ¿qué hacemos con el conflicto? ¿Lo podemos desaparecer por arte de magia? No, no podemos hacer eso. Qué bueno sería. Ese es un escenario ideal, pero no es real. Lo real es que aprendamos a convivir con el conflicto. Y tenemos que tener una relación armónica y lo primero que hay que hacer es evitarlo. Es decir, adoptar mecanismos de prevención. Hay que evitar el conflicto. Pero si no se pudo evitar, ahí viene lo que es materia de este curso, resolver el conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces miraremos mecanismos resolutivos de conflictos. Claro, tenemos el mecanismo tradicional, que es el proceso judicial. Ese es un mecanismo heterocompositivo. Pero también hay otros. Uno que hoy día en el Perú no funciona bien porque no ha sabido estructurársele, que es la conciliación. Pero tenemos otro que sí funciona bien, que es el arbitraje. Vamos a prestarle especial atención en este curso
de resolución de conflictos que lo van a desarrollar con el profesor Manuel Miranda, eh, los mecanismos de resolución de conflicto con especial atención al arbitraje, al llamado arbitraje societario o arbitraje estatutario, que tiene regulación en el artículo 48 de la Ley General de Sociedades. También habremos otros mecanismos, porque no son los únicos. Hay un mecanismo interesante, pero dejado de lado en el Perú, que es la mediación. La mediación es interesantísimo, sirve para acercar a las partes. Y la negociación, ni qué decir, la gente cree que sabe negociar cuando no lo sabe. Y hay técnicas de negociación y modelos de negociación. Uno de los más recurridos es el modelo de negociación de Harvard. Ya habrá que ver y entraremos de una manera conceptual. Oye, ¿cómo negociar? ¿Cómo negociar? Y uno tiene que advertir, ya lo verán ustedes en el desarrollo del curso, que hay un precio, por ejemplo, ¿no? en la venta de una empresa. Oiga, yo quiero vender la empresa, tú la quieres comprar. Entonces yo tengo un precio de reserva y tú también. El precio de reserva es el que no te digo. Yo te digo, la empresa vale 10 millones, pero en realidad yo digo, ya no vale 10, vale 8. Pero claro, si me dan 10, estoy contento. Entonces, mi precio de reserva es 8. O sea, yo estaría contento con que me pagues 8, pero te digo 10. Y tú me dices, oiga, ¿te puedo pagar por esta empresa? Mira, te puedo pagar 9 y me estás bajando el precio. Pero tú dices, mira, en realidad esta empresa yo creo que vale 11. Cada uno maneja sus precios. El detalle está que no coinciden y hay que descubrir el precio de otro. Entonces ahí se comienza a dar el terreno para la negociación, es decir, cuán distantes están esos precios o no. Todo eso se va a estudiar en este curso. Entonces verán pues conciliación, mediación, arbitraje, resolución judicial. De hecho, ya miren, oye, en otros países se vienen hablando mecanismos interesantes. Saben, por ejemplo, que en España se viene desarrollando un mecanismo novísimo que se le llama MEDAR. MEDAR, mitad mediación, mitad arbitraje. Oiga, están pasos adelantados, ¿no? Entonces, en este curso habrá la oportunidad de revisar estos mecanismos que nos ayuden a entender que un conflicto tiene que manejarse, tiene que saberse administrar. El conflicto no hay que avivarlo, hay que solucionarlo, hay que zanjarlo, pero para ello uno tiene que saber cómo negocia esto. Y no necesariamente porque hay un conflicto, sino porque puede haber un potencial conflicto. Por ejemplo, la venta de una empresa. ¿Sabe negociar? Se cometen errores típicos en la negociación. Les pongo un ejemplo simplísimo, ¿no? Cuando yo te digo, oiga, te vendo la empresa 10 millones y tú me dices, está interesante, pero ¿en cuánto me la dejas? Yo te digo, 8 millones. Ya ahí cometí un tremendo error, ¿no? En ese ejemplo cortísimo he cometido un tremendo error. ¿Por qué? Porque yo me acabo de bajar en 2 segundos de 10 millones a 8 millones cuando no he ganado nada. Porque en la negociación yo cedo porque gano algo. Yo cedo porque tú me das algo. ¿Qué me has dado? Nada. ¿Y yo qué he hecho? Me bajó 2 millones. No sé negociar. No sé negociar. Oiga, tienes que saber negociar en el ámbito empresarial. Y como abogado, muchas veces nos enfrentamos a esas negociaciones en pro de los intereses de nuestro cliente. Como consultor empresarial, oiga, ¿sabe usted negociar? No vaya a ser que vaya a la negociación y salga trasquilado. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos, las técnicas? Incluso acá hay estilos de negociación. Ojalá alcance el tiempo para ver eso en su momento. Oye, cómo negociar, cómo ser persuasivo, el lenguaje gesticular, el tomar el control en la sala, el tener las frases correctas, el lograr que el oponente se ponga de tu lado, el generar una expectativa, el tener una reserva, el no soltar toda la información y mantener una confidencial. En fin, para eso hay técnicas de negociación y es importante verlo en un curso como este. Y finalmente, nuestro programa se completa con un curso no menos importante y trascendente, sino al contrario, muy novísimo, muy moderno, que es el curso de cumplimiento normativo o compliance. Este curso, que lo verán con la profesora Claudia Requejo, les va a permitir adentrarse en una temática que está ganando terreno, la prevención de los conflictos mediante una cultura de cumplimiento normativo, cómo adelantarse a los problemas que se presentan en el mercado y para ello tener reglas claras, cómo tener estándares de calidad para adelantarse a esa problemática
Y este compliance se va a ver en materia societaria, en materia laboral, en materia tributaria, en materia regulatoria, en materia de competencia, en materia de protección al consumidor, en materia de protección de datos personales, en materia penal, etcétera. Pero para todo ello hay que tener en claro de que hay que adelantarse al problema. Oiga, el gerente general hoy en día asume una responsabilidad enorme. Revisen el diario Gestión del día de ayer, nomás, del día de ayer, y ahí se da cuenta todos los casos que en este año 2024 se vienen dando donde se le imputa responsabilidad a gerentes generales a nivel de copy y cada vez más. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque asume la responsabilidad en tanto conductor del negocio por no tener programas de compliance, programas de cumplimiento normativo. Esa es la cultura preventiva. Yo les decía hace un momento, frente a un conflicto que hay que hacerlo, hay dos tareas. Uno es prevenirlo y si no se pudo prevenir, el otro es solucionarlo, que ahí están los dos últimos cursos que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, con este curso de compliance uno previene y uno comienza a cambiar esa concepción tradicionalista, litigiosa y de picapleitos, a entender que un abogado tiene que ser un asesor de su cliente y tiene que inmiscuirse realmente en la problemática, tiene que entender la situación en la que éste se encuentra para poder realmente evitarle problemas, evitar contingencias para que ya no necesariamente nos llamen para apagar el fuego, sino para evitar ese incendio, que al final de cuentas va a ser más conveniente para el empresario, porque le reduce costos enormemente. ¿Qué prefiere? Oiga, solucionar el problema o evitarlo. El plan A es evitarlo, y si no se pudo evitar, el plan B es solucionarlo, pero hay que tener en clara esa nueva cultura corporativa hoy en día. Bueno, esos son los cursos que componen nuestro programa ejecutivo de Derecho Empresarial. Y a través de esta malla curricular, como les había anunciado, tenemos la oportunidad de tener una mirada panorámica bastante completa, integral, actualizada eh, y creo muy acuciosa por los temas que se van a abordar y por los profesores que forman parte de nuestro claustro académico. Van a tener ustedes ocasión entonces de conocer, de profundizar, de actualizar sus conocimientos en materia de derecho empresarial. Realmente les animo muy vivamente a que puedan participar en este programa. Si ya están inscritos, pues sean ustedes bienvenidos. Si todavía lo están analizando, convénzanse que esta es una muy buena oportunidad para poder cursar una materia tan interesante como es el derecho empresarial y que definitivamente marca un valor agregado. Uno tiene también que analizar su posición de abogado, de asesor o de consultor desde una perspectiva empresarial. ¿Qué duda cabe que si yo tengo un estudio de abogados, como es mi caso, en el cual soy socio, oiga, esta es una empresa? Y estos conceptos que les digo hay que empezar a aplicarlos ahí. Pero para eso tengo que entender el mercado. Y el mercado busca valor agregado, busca diferenciales. Ya no busca el abogado todista, busca la especialización. ¿Qué voy a hacer cuando estoy en un mercado donde hay, porque este es el dato real, 90.000 abogados hoy en día en ejercicio? Un mercado peruano donde hay 80.000 estudiantes de derecho. ¿Qué hago? Pataleo. Con eso no cambia la historia. Lo que tengo que hacer es saber manejarme y desenvolverme en ese mercado. ¿Cómo lo hago? Punto número uno, especialización. Especialización y atender a lo que el mercado hoy día demanda. ¿Y qué demanda el mercado? Precisamente abogados que conozcan más allá del derecho. Ya no basta que te sepas de memoria una ley, no, no, eso no basta. Tienes que entender el negocio del cliente. Y para eso les recomendaba, lean las noticias y te enteras cómo funciona el negocio farmacéutico. Qué interesante el negocio de ese puerto. Oiga, mira cómo funciona la clínica. Yo creía que era de otra manera. Ah, caramba, así han estructurado este contrato logístico. Entiendo el negocio. ¿Qué más tengo que saber? Un poquito de algo más allá que esté fuera del derecho. Algo de contabilidad, un poquito de economía, entiendo algo de marketing, me interesa conocer ciertos conceptos que un abogado tradicional no maneja. Quiero saber algo de costos de transacción, de costos de agencia, quiero conocer un poco de riesgo
quiero conocer de financiamiento de proyectos, voy adentrando en mi vocabulario conceptos como costo-beneficio, análisis FODA, prueba ácida. Está en nosotros realmente en que podamos ampliar nuestro espectro. Cuando hacen eso, definitivamente están un paso o más pasos adelante que un abogado tradicional, un abogado ordinario, que te dice la respuesta es X porque lo dice el Código Civil y de ahí no sale. Oiga, se ha quedado encasillado, anclado, totalmente retraído en el mercado, no atendió a la evolución de este. No, los abogados, los asesores corporativos de hoy en día, del siglo XXI, tienen que mirar esa realidad. Y hagámoslo. Aquí tenemos la oportunidad. Lo podrán hacer conversando y compartiendo conocimiento con los profesores que forman parte de este programa, todos ellos vinculados en el ejercicio profesional. Nos complacerá compartir con ustedes nuestras propias experiencias, lo que vemos en el día a día. Oiga, qué mejor que compartir lo que estamos desarrollando en el día a día. Cuando vayamos a desarrollar conmigo un contrato de financiamiento empresarial, les comentaré cómo estructuramos operaciones en el estudio. Cuando vean ustedes la organización de una empresa familiar, compartirán con la profesora Sandra, oye, cómo armamos protocolos familiares en el estudio para los negocios familiares. Cuando vayamos a ver los sistemas de compliance, verán con la profesora Claudia, oye, cómo se arma un programa de compliance que lo hace todos los días porque tiene una consultora abocado a ese tema. Entonces, eso es lo que enriquece un programa como este. Ahí está el valor diferencial y por eso es que les animamos en esta presentación a considerar esta oferta académica muy seriamente porque estoy seguro que realmente va a ser provechosa para todos ustedes. Muchísimas gracias por vuestra amable atención. Quedo a vuestra disposición si habría alguna duda, pregunta de lo que he mencionado. Encantado, a sus órdenes. Muchas gracias, Fiorella. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo encantado de resolver cualquier duda que la habría. Si no, nos veremos ya en el inicio de las clases, que vamos a compartir varias de ellas. Muy bien, ¿todo claro? ¿No hay dudas? Bien. Solamente les diré de que yo creo más bien, va a faltar tiempo para tantos temas que tendríamos por ver. El derecho empresarial, se los digo en verdad, que yo tengo ya 25 años en esto, inmiscuido, el derecho empresarial es riquísimo en contenido. Así que temas sobran. Créanme que para todos los cursos que les he dicho, estamos escogiendo temas, porque no alcanzaría para ver todo, no alcanzaría, estamos escogiendo. Pero si podemos por ahí ver algo más, si surge de una pregunta, llegó un caso y podemos ver otro temita adicional, encantado de verlo, encantado. Temas hay un montón de temas. En verdad, yo les he resumido algunas cosas, son del día a día. Así es el derecho empresarial, sumamente rica esta materia. Y nos van a sobrar temas, nos van a sobrar casos que ya saben dónde están, en las noticias. Desde ahora empiecen a revisar sus noticias, manténganse actualizados, le van a agarrar más gusto a esto, le van a encontrar más gusto. Oiga, el tema que estamos viendo en el curso, ahí está, la noticia en el periódico. Ayer se dio tal operación, ahí está, justo. Oiga, vimos la transferencia, ahí está el caso. Se están transfiriendo acciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces uno se da cuenta, oiga, esto no es elucubración teórica, esto es lo que sucede en el día a día. Ahí está ese conflicto, ahí está el caso. El conflicto que se viene dando ahorita acá, en tal empresa. Ahí está. De eso se trata. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra mala atención. Será un placer verlos prontamente en las clases. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.